Hola, hola, bienvenido donde quiera que estés, espero que estés bien, saludos. Y hoy pasó algo en Cuba, aparte de las protestas que no dejan de suceder. Ya se está contaminando prácticamente Cuba y es por una razón. El tema fundamental son los apagones y para más desgracia, el ministro de Energías y Minas, el inservible de la OLEVI, hizo unas declaraciones que te las traigo para que te des cuenta por qué el pueblo está en la calle. Sin embargo, paralelamente a esto, hoy ocurrió esto. El director de la CIA en persona y personalmente aterrizó en La Habana. Viaja el director de la CIA, John Ratcliffe, encabeza delegación oficial de Estados Unidos. Este personaje se reúne con altos funcionarios del MININ en La Habana. Llevó un mensaje directo del presidente Donald Trump, temas de conversación, seguridad de inteligencia, cooperación bilateral, crisis energética en Cuba, posibles negociaciones futuras y reuniones con figuras cercanas al entorno de Raúl Castro. Incluyen al nieto, el Cangrejo. Eso es la información que está como compactada. Y el contexto: apagones masivos, protestas recientes en La Habana, sanciones fuertes de Estados Unidos y la presión extrema al régimen cubano. Ahora, la dictadura cubana hizo un statement explicando exactamente, más o menos, eh, a su interpretación o la idea que quisieron dar. Hicieron un statement automáticamente el Partido Comunista. No lo voy a leer aquí, te voy a poner una noticia que lo explica, más o menos de una cadena que yo veo mucho, que tienen noticias así de Cuba, aunque no son cubanos, están comprometidos con la libertad de Cuba, también como mucha gente. Pero esta cadena tiene noticias específicas y hace muchas investigaciones que tienen que ver con Cuba. Te voy a poner esta noticia en contexto para que te des cuenta, pero el punto es que el director de la CIA en persona visitó la dictadura cubana. Hoy se reunió con personajes muy cercanos. Estoy casi convencido que Díaz-Canel no se acercó por ahí. Incluso lo especifican que fue con personas del MININ o funcionarios del MININ, altos personajes, que imagino que el Tuerto, hijo de Raúl Castro, debe haber estado ahí también, y el Cangrejo especifican, pero no, simplemente el punto es que el director de la CIA estuvo personalmente en La Habana. No te vayas porque te voy a enseñar las declaraciones que dio el inservible ministro de Energías y Minas y por qué el pueblo está en la calle. Veamos a qué fue, o sea, cuál fue el statement, cuál fue la declaración que hizo la dictadura cubana exacta sobre esta visita, que estoy convencido que el director de la CIA no se iba a tomar un viaje personal si no fuera por un mensaje personalmente de un alto nivel, entregarlo, y podía haberlo hecho simplemente por teléfono o un email o un fax, por las vías y los canales de seguridad, por la embajada, etcétera, etcétera. Fue el director de la CIA en persona a La Habana, Cuba, capital de la dictadura cubana. Observemos qué fue lo que dijo la dictadura con respecto a esto. Y esta es la noticia. Suscríbete a este canal porque tiene noticias interesantes. Veamos. NTN 24 acaba de confirmar que el vuelo que ven en pantalla, que partió a la 1 de la tarde, hora del este, de la base militar Andrews en Estados Unidos, pertenece a la Fuerza Aérea de este país. Aterrizó en el aeropuerto José Martí de La Habana y, atención, punto clave de la noticia, a bordo el director de la CIA, John Ratcliffe, en medio de la máxima presión contra la dictadura castrocomunista por parte de Washington. Natalia Cabrera, corresponsal en la Casa Blanca, ampliación informativa. Lo que dice el régimen cubano es que fue cumpliendo con lo que le está pidiendo el gobierno de Estados Unidos, se dio. Esto fue lo que dijo el gobierno de Cuba, la dictadura cubana, y esta periodista, o sea, en el canal, en esta noticia se encabeza, la noticia es mucho más grande, simplemente encabeza la noticia con lo que dijo la dictadura cubana, el statement que sacó el Partido Comunista, que es un panfleto de consignas, y no iba a leer eso, simplemente te lo traigo aquí para que te des cuenta exactamente qué fue lo que dijo en una noticia más comprimida. Aquí hacen un debate, te invito a que veas y te suscribas a este canal porque tienen noticias espectaculares. Veamos, vamos a darle 10 segundos para atrás y observemos. No te vayas, que tengo las declaraciones del ministro de Energías y Minas, el inservible de la OLEVI, explicándote
por qué la gente está en la calle técnicamente. Escucha esto. Responsable en la Casa Blanca, ampliación informativa. Lo que dice el régimen cubano es que fue cumpliendo con lo que le está pidiendo el gobierno de Estados Unidos, se llevó a cabo esta reunión entre el director de la CIA y su contrapart cubana para demostrarle, según lo que está diciendo el régimen cubano, es que en Cuba no se patrocina el terrorismo, que no hay instalaciones que permitan el monitoreo, el espionaje por parte de otras naciones, esto haciendo referencia seguramente a las denuncias de Estados Unidos, a las investigaciones de Estados Unidos de la propia CIA y que son conocidas por todo el mundo, de los vínculos y la cercanía que mantiene el régimen cubano con gobiernos autocráticos o con países con ideologías afines como lo son Cuba e Irán. En este sentido, lo que han dicho es que supuestamente se verificó esto por parte del régimen cubano, que no se alberga ni se apoya que en el territorio cubano estén operando organizaciones terroristas. Hay que recordar también que es muy importante que por parte de Estados Unidos se cataloga al régimen cubano y a la isla como un estado que patrocina y que le ha dado refugio en distintas oportunidades a grupos terroristas. Esto no solo haciendo referencia a los vínculos que sostiene la dictadura cubana con países como Rusia y como Irán, sino también a todo el apoyo logístico, el apoyo ideológico, la influencia ideológica que ha sostenido con, por ejemplo, la exguerrilla de las FARC en Colombia. Básicamente lo que están tratando la dictadura cubana es de demostrarle a Estados Unidos directamente ya te digo que esta visita, este informe, disculpen, este informe podía haber sido por una llamada telefónica, podía haber sido un fax, podía haber sido un informe escrito donde planteen exactamente estos puntos, pero que el director de la CIA, uno de los personajes más importantes de la política de Estados Unidos, haya viajado a La Habana a reunirse con su homólogo, quien en Cuba estaría a la par del director de la CIA y podría hacer ciertas declaraciones a nombre de Raúl Castro, a nombre de la dictadura. Estoy convencido, ya como dije, que Díaz-Canel no se enteró de esto. Manuel Marrero no participó en la reunión. Bruno Rodríguez no participó en la reunión. Esto es a otro level, donde técnicamente Raúl Castro mueve sus fichas y él ya está viejo. No creo que Raúl Castro tenga el valor de enfrentarse ni tampoco la capacidad mental para tomar ciertas decisiones y la rapidez para poder enfrentar una situación como esta. Simplemente tiene otras personas como el hijo, que estoy casi convencido que es quien presidió esta reunión. Ya tenemos historial de él cuando estuvo negociando con Barack Obama en la historia cuando Barack Obama quiso hacer relaciones con Cuba, etcétera, etcétera, que eso fue un fracaso total, pero bueno, en fin de cuentas, así funciona la política. El punto es que ahora el director de la CIA, vuelvo y repito, y no voy a dejar de repetir, que el director de la CIA en persona viaja desde la base Andrews, que es una base militar de Washington, directamente a La Habana, Cuba, capital de la dictadura cubana. Y el gobierno de Cuba simplemente, aparentemente, según la declaración que hizo Cuba, le está diciendo que pueden confiar en ellos, que ellos no son patrocinadores del terrorismo, que en Cuba no hay bases militares ni chinas ni rusas, que Cuba jamás atentaría contra Estados Unidos y jamás permitiría que Estados Unidos sea atacado, o sea, se le haga un daño que venga por parte de Cuba o que Cuba sea utilizada para este fin. Fue técnicamente lo que quiso decir el statement que hizo el Partido Comunista a el pueblo de Cuba y al mundo. Simplemente está informando esto porque fue la reunión. Hay que ver qué es lo que dice ahora la Agencia Central de Inteligencia y no sé si harán alguna declaración. Me imagino que harán algún statement por encima y estoy convencido que se hablaron otras cosas que no se tocaron ahí. La reunión duró aproximadamente 2 horas. Ese vuelo llegó, dejó a las personas, se movilizaron a algún lado específico que no se sabe dónde fue, pero sí se reunieron y automáticamente que terminaron la reunión, volvieron a su avión y partieron. No creo que hayan echado combustible en Cuba, porque en Cuba, técnicamente hoy, para que sepas, Cubana Aviación acaba de suspender sus vuelos a España de Cubana, no los que reciben, sino los que volaban de Cubana. Técnicamente no tienen ni una gota de petróleo. No te lo digo yo, no te vayas porque te voy a enseñar ahora
por qué el pueblo está en la calle. Gracias a este canal NT24, por favor suscríbete y te darás cuenta que tienen información de Cuba y del mundo, pero sobre todo de Cuba, lo que está pasando al momento. Ellos están conectados. Seguimos. Este es el reporte que da hoy el CEN, jueves 14 de mayo de 2026. Dicen, obviando toda la parafernalia numérica que ellos dan con todos sus cálculos y toda su película, dicen que van a tener una afectación, señores, de 2.204 megawatts. Eso quiere decir que básicamente Cuba, el 80% está apagada. 2.204 megawatts, creo que es un récord. No sé si habrían llegado a eso, pero básicamente para mí es un récord. Seguimos, vamos a ver qué fue lo que dijo el flamante, inservible ministro de Energías y Minas. En condiciones extremadamente diferentes, de todo tipo. Inclusive ahora los precios, con la guerra Estados Unidos e Israel contra Irán y la problemática del estrecho de Hormuz, los precios han subido vertiginosamente. Eso es una problemática adicional. Dice el ministro de Energías y Minas que por culpa de la guerra en Irán y la situación que hay, incluso menciona a Israel con Irán y la situación que hay con el estrecho de Hormuz, que los precios han subido mucho y que eso es una problemática extra. Quiere decir que básicamente si ellos pudieran haber comprado en algún momento, ahora no pueden porque no les alcanza porque subió el petróleo. Fíjate que ya están poniendo el parche antes que salga el hueco, culpando a la guerra de Irán y a la... menciona a Israel en este conflicto y la situación que hay con el estrecho de Hormuz, que básicamente es Irán quien tiene la ofensiva. Incluso estuve viendo, y esto es otra cosa que tiene que ver con la noticia, pero no tiene que ver con el inservible ministro, y es que aparentemente ahora ya no es exactamente Estados Unidos ni Israel. Ahora el conflicto, quien está escalándolo es Kuwait y Emiratos Árabes, porque Irán representa un peligro inminente para ellos, así que la situación posiblemente escale a más, pero no va a ser por Estados Unidos ni por Israel. Ahora, quien está en conflicto es Kuwait, que es uno de los países pequeños que tienen una de las mayores reservas de petróleo en esa área, e incluso Emiratos Árabes Unidos, esta parte de Dubái y eso, que le han hecho mucho daño los misiles que han mandado, incluso cuando dijeron que no lo iban a hacer. Solamente quiero ponerte en contexto. Ya el ministro, para empezar, está diciendo que por culpa de la guerra en Irán, que el petróleo está más caro, ya se les dificulta más esta situación de obtener el petróleo. Gracias a más Jorge Castro, hace un trabajo espectacular. Muchas gracias, de verdad. Estos pedacitos los prepara y no hay que estar haciendo mucha investigación. Gracias, gracias, muchas gracias, de verdad. Vamos a 10 para atrás y vamos a ver cuando el ministro simplemente busca una excusa extra para decirte que vas a seguir en apagones. Seguimos. Contra Irán y la problemática del estrecho de Hormuz, los precios han subido vertiginosamente. Eso es una problemática adicional del tema. Y también entonces los fletes asociados a la transportación de combustible. Ya el combustible se ha convertido en objeto de riesgo poderlo transportar, entonces las navieras y los armadores de los buques ya se van asegurando cada vez más y lo hacen de manera práctica con el tema de los precios. Entonces quiere decir, aquí te está diciendo el flamante ministro que el petróleo está caro, que las aseguradoras, como el petróleo se ha convertido en un material un poco complicado para transportarlo, pues subieron los fletes y los seguros. Entonces quiere decir que ellos pueden comprarlo. En ningún momento ha dicho que el bloqueo estadounidense impide comprar petróleo a la dictadura cubana. Ahí se está justificando que por culpa del estrecho de Hormuz, de la guerra con Irán y de incluso mete a Israel, no sé por qué, pero está diciendo que también hay una situación que los fletes han subido y las navieras están subiendo los seguros porque el petróleo se ha convertido en un material un poco complicado de transportar. Eso lo dijo él, no lo dije yo. Y entonces aquí entra la pregunta, bueno, ¿dónde está el bloqueo de Estados Unidos que no permite a Cuba comprar petróleo? No, lo que no tienen es un peso. Te lo acaba de decir el inservible este. Y si no te diste cuenta, te lo voy a poner de nuevo para que puedas entender cuál es el concepto
que este inservible ministro usa como justificación de por qué la gente está en la calle hoy. Observa. Es una problemática adicional del tema, y también entonces los fletes asociados a la transportación de combustible. Ya el combustible se ha convertido en un objeto de riesgo poderlo transportar, entonces las navieras y los armadores de los buques ya se van asegurando cada vez más y lo hacen de manera práctica con el tema de los precios. Pero el tema hacia Cuba es bien complejo, las condiciones siempre lo han sido, el tema del combustible, siempre han sido muy complejas, pero siempre habían algunos suministradores que durante muchos años trabajaron con Cuba, que hoy ya no lo hacen. Hubieron muchos suministradores, te voy a poner un ejemplo. Venezuela, hay una investigación, un estudio, que eso lo estoy preparando para más adelantico, que Venezuela en su trayecto de donaciones, que Cuba nunca pagó un litro de petróleo, de esta cifra que te voy a decir, le dieron 63.000 millones de dólares en petróleo que no pagaron un peso. Esos son los suministradores, uno de los suministradores que ya no lo hacen, y la otra es Claudio Sheinbaum, México, que también el año pasado regaló 3.500 millones de pesos mexicanos, es una cifra bastante en dólares también, en cambio está como a 7 o 8 pesos o a 20 o lo que sea, eran millones de dólares regalados también como concepto de ayuda humanitaria. Te das cuenta que son unos delincuentes, unos descarados y unos inservibles. Entonces, ellos no tienen ningún bloqueo para comprar petróleo. Lo que pasa es que no tienen un peso. Y el mercado entero, todos los países lo pagan. ¿Por qué tiene que pagarlo un país a un precio alto para regalárselo a estos buenos para nada? Es mi pregunta. Déjame tu comentario. Y hemos salido a buscar, pero entonces hay muchas dificultades. Están las sanciones de los Estados Unidos. Ahora salen las sanciones. Al tema combustible, directamente a los temas arancelarios, a los temas precios, a los temas de los buques y al tema de las personas. Porque también se agrede con esta ley impuesta por el presidente de los Estados Unidos, ya también existe el riesgo hacia las personas que negocian, que hacen prácticas comerciales con Cuba. Eso es falso de toda falsedad. Vamos a seguir, pero tengo más. Eso es falso de toda falsedad porque incluso, por si no lo sabes, hoy estamos a 14 de mayo. El día 15, que es mañana viernes, a partir de mañana, el petróleo va a ser vendido por entidades particulares. ¿Cómo va a funcionar eso? No tengo ni idea, porque todas las gasolineras que venden combustible en Cuba pertenecen a CIMEX, pertenecen a CUPET. ¿Y qué es CUPET? CUPET es una entidad de la dictadura cubana, estatal. ¿Quién va a vender el petróleo? ¿Quién tiene una gasolinera en Cuba? ¿Cuántas marcas de gasolinera hay en Cuba? ¿Cuántas entidades están registradas como gasolinera? No sé, todas pertenecen a CUPET. ¿Qué es CUPET? Una entidad de la dictadura cubana. Son unos descarados, de verdad, seriamente. Y la gente todavía le hacen caso a estos inservibles. Por esta razón, el pueblo está en la calle. No te vayas, que tengo imágenes de lugares nuevos que se han sumado a la controversial marcha de los carderos. Observa esto. En La Habana, que es la capital, se protege o se trata de proteger. Los apagones en La Habana hoy están en el orden de 20, 22 horas, y cuando vienen son 2 horas, hora y media, 2 horas, 3 horas, en algunos circuitos 4 horas. Está diciendo que en La Habana, capital de Cuba, donde están todos los ministerios, donde están todas las entidades, todas las direcciones gubernamentales, él está aceptando que hay apagones de 20 horas, de 22, 23 horas, incluso después de las 20 horas, después de las 24 horas sin luz, vienen 2, 3, 4 horas y se vuelve ahí la luz. Tienen que quitarla, dice él, que tienen que quitarla. Básicamente está demostrado que si La Habana tiene 22 horas de apagón, ¿qué queda para las provincias orientales? Tengo un amigo, un compañero de trabajo, que tiene sus hijos allá. Estaba contando que son del campo y que llevan 3 días sin luz. 3 días sin luz. ¿Ok? Para que tengas una idea más o menos del contexto que está viviendo el pueblo de Cuba. No es solamente la capital,
porque 22 horas de luz es como para volverse loco. O sea, 22 horas sin luz es para volverse loco, que quedará para los pueblos del campo. Impresionante. Dicho por el inservible ministro, a mí no me crea, yo aquí no digo mentiras, yo simplemente expongo lo que ellos dicen y simplemente a veces me río. Ahora me encantaría saltar por la cámara y meterle 2 galletazos al calvo este, que es un descarado. Este tipo lleva más de 30 años al lado de Fidel Castro, al lado de todos esos inservibles. Por eso la revolución cubana es un mojón que simplemente ha llevado al pueblo a la miseria, porque los mismos haciendo lo mismo cada día tendrán los mismos resultados, incluso hasta peor. Seguimos. Volvemos otra vez a las 20, 22 horas, así está la capital. Si está la capital. Ahí es donde está la mayor cantidad de circuitos protegidos. Ahí es donde más hospitales hay. Y es donde más circuitos de DAF existen en el país que hay que proteger para que actúen como protección del sistema nacional. Eso hace más difícil entonces la maniobrabilidad, poder distribuir entre menos una cifra superior, con los inconvenientes que ya expliqué. Con los inconvenientes que ya explicó de la guerra de Irán y el estrecho de Hormuz, que hizo que subiera el petróleo. Bueno, ¿para qué te voy a explicar? Mira en la sección anterior. Y básicamente yo digo, bueno, ¿y para qué siguen ahí en lo mismo? Si ya no pueden, no, ellos no han servido nunca, pero ahora están en una situación que han demostrado que son incompetentes al cubo. Váyanse para el carajo. Váyanse, dejen al pueblo respirar y dejen que otras manos con más claridad y lucidez tomen las riendas de un país, porque Cuba no es el Partido Comunista, Cuba no es la Revolución Cubana. Cuba, desde 1592, que fue descubierta por Cristóbal Colón, la isla de la tierra que es más bella que los humanos hayan visto, ellos piensan que la historia de Cuba se cierra desde el año 59 hasta la actualidad. Es falso de toda falsedad. De hecho, el señor Lagañoa, este vocero de la televisión cubana, estuvo diciendo que esperan para el 20 de mayo, que es el día de la independencia, en 1901 o en 1902, ahora no, exactamente por ahí, 20 de mayo fue que Estados Unidos se técnicamente independiza a Cuba y le dio soporte, y básicamente fue que se funda la república. La dictadura cubana no reconoce esa fecha, porque para ellos Cuba empezó en 1959 hasta la actualidad, y podemos ver los resultados. Cogieron un país próspero, un país hermoso, y lo hicieron mierda. Y pueden ver, simplemente entren y pongan fotos de Cuba hoy y te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. Seguimos porque falta todavía. Esta semana ha sido también extremadamente tensa porque ha coincidido Felton con fuera, Mariel sin nada de combustible, La Habana sin nada de combustible, la generación distribuida sin nada de combustible. Y mientras más débil está el sistema electroenergético nacional, más tenemos que regular los parques solares fotovoltaicos, que ha sido la potencia nueva que nosotros hemos incorporado. Como explicamos en otra ocasión, nosotros tenemos más de 1.300 megawatts ya instalados en el país, pero tenemos que regularlo porque el resto del sistema está tan débil que la participación de la energía renovable se va por encima del 50%, y como sabemos, y ya nuestro pueblo lo sabe, la energía solar fotovoltaica fluctúa con la nubosidad. Básicamente el ministro aquí, ya el pueblo de Cuba lo sabe, ya ellos le informaron al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba se ha hecho especialista en temas electroenergéticos, escuchando todas estas imbecilidades que dicen estos salvajes, y acá el ministro está dando una clase teórica diciendo que técnicamente, por culpa de que el sistema electroenergético de Cuba está tan débil, tienen que bajarle la potencia supuestamente a los parques fotovoltaicos, porque incluso ese exceso de energía que producen los parques fotovoltaicos hace que se desestabilice el sistema y puede haber un apagón total. Ellos tienen que regularlo porque son muy inteligentes, y también te dice que eso fluctúa, porque imagínate, si es un día nublado, la generación también es débil. Imagínate tú, ¿qué vas a esperar, señores? Qué desastre de nuestro país. Qué desastre vive el pueblo de Cuba. Qué infelicidad tan grande viven esa gente por culpa de estos inservibles, que para mí todos deberían estar presos, en el mejor de los casos, para ser un poco humanista, desde mi punto de vista. Lluvia en las provincias, las condiciones climáticas, y entonces eso hay que regularlo por la debilidad que tiene el resto. Si hubiera más fortaleza en el resto del sistema,
bueno, se pudiera utilizar mucha más potencia solar fotovoltaica. Eso tiene una solución, porque ahí inmediatamente surge la pregunta, bueno, si vamos a continuar con el sistema débil, entonces la inversión del solar fotovoltaico siempre va a estar limitada. No está limitada. Estamos en la fase final ya, está la sistema. Dice que está en la fase final, pero te voy a recordar algo. Esto que dijo también es otra mentira garrafal y dicha por él mismo. Supuestamente en el 2035 se terminaría la fase 2, o sea que no está casi al terminar. 2035 faltan 9 años. Pero según él mismo, en el año 2050 es que esto estaría terminado. O sea que esto es otra falacia, otra mentira para tener al pueblo dormido, anestesiado y básicamente seguirle jodiendo la vida al pueblo de Cuba. Vamos a ver qué viene atrás. Observa esto. Eso fue en 10 de octubre anoche. Resulta que ahora les ha dado a los cubanos en todo su derecho de darle candela a la basura. La basura que está llena de compuestos químicos por el desecho. La basura que hace unas emisiones de metano bastante grandes, las cuales ayudan a que la basura, a que la candela se avive más y básicamente en modo de protesta le dan candela a la basura, que es culpa también de la dictadura cubana, una cosa que se le ha ido de las manos. Y quemar la basura es simbólico porque quemar la basura significa quemar la mala gestión de la dictadura cubana. Si no hubiera basura, ¿qué quemaran entonces? ¿Quemaran las tiendas o lo tienen como algo estratégico? Bueno, mejor que quemen la basura y no le den candela al Partido Comunista. Es un ejemplo, estoy simplemente especulando aquí y sacando un análisis, porque esto que es generado por la dictadura cubana y quemar la basura, que es un agente que la dictadura cubana no ha podido con ella, la basura venció la revolución hace muchos años ya, porque básicamente es lo único que prevalece en la calle y la dictadura cubana no ha podido controlar este flagelo, que es la basura en la calle, con todos sus peligros que trae consigo, las pandemias, las epidemias, etcétera, etcétera. Incluso la falta de higiene es un asco. Donde quiera hay un basurero. Y te podrías dar cuenta simplemente que esto es una protesta de verdad ya en contra de la dictadura. No es gritar de Díaz-Canel cingao o no sé qué, porque básicamente esto no lleva a ningún puerto. Esto simplemente es una protesta que la gente ve y ellos no le ponen la luz 5 minutos, se van y después se la vuelven a quitar. Entonces básicamente es tienen la sangre caliente ya y están molestos los cubanos. Esto no hay quien lo aguante. Y esto es una forma directa de hacer una protesta a otro nivel. Quemar la basura tiene un mensaje bastante fuerte, porque básicamente la basura es generada por la dictadura cubana y quemar la basura es quemar la mala gestión de la dictadura cubana. Yo lo veo así. Déjame tu comentario. ¿Qué tú crees? Porque es lo que yo más o menos voy interpretando. Dar candela es una forma de una iluminación, iluminando el camino. Técnicamente, quemando lo malo, lo que no sirve, quitando el desecho que es creado por la dictadura cubana, porque la dictadura cubana es quien no recoge la basura, no es el imperialismo yanqui. ¿Ok? Y no me van a hablar de bloqueo, porque incluso desde antes, desde el 2001, 2002, ya hay basureros históricos en Cuba que han sido imposibles de recoger. Vamos a estar claros con eso. Seguimos. Por ahí van las cosas. Esto fue en 10 de octubre. Marianao, 100 y 51 se suma. Marianao en la casa. Y esto es simplemente la noticia que quería traerte, cosas relevantes. Hoy, 14 de mayo del 2026, el director de la CIA viaja directamente a reunirse con la cúpula castrista, una reunión de 2 horas
¿Qué hablaron ahí? Pues yo no le creo nada a lo que dijo la dictadura cubana. En fin de cuentas, ellos pueden decir lo que les dé la gana. Al final de la historia nos negaron por años que había agentes de inteligencia en Venezuela y resultaron 32 esbirros, 32 mercenarios aniquilados en la operación donde fue extraído Nicolás Maduro. Nos han mentido toda la vida que el capitalismo es malo, que los Estados Unidos son el mal del mundo. Yo llevo 26 años en los Estados Unidos mínimamente, jamás he pasado hambre, nunca he cogido una guagua y lo más lindo del caso, jamás se me va la luz y siempre tengo agua. Ojo, me voy a dar un baño ahora espectacular. Te dejo por ahora, saludos, dime qué te parece, atentos que aparentemente el 20 de mayo va a pasar algo, según la dictadura cubana. A mí no me creas. Nos vemos. Suscríbete si llegaste hasta aquí, eres un héroe. Saludos y nos vemos. Chao, chao.